Con nosotros se encuentra ya nuestro primer invitado, él es don Antonio Prieto y viene como canónigo responsable del Foro Ocio. Gracias por estar con nosotros, un auténtico placer. Igualmente, buenas tardes. Y toca hablar pues precisamente de eso, del Foro Ocio, que es una nueva iniciativa que lanza el Cabildo y que a nosotros nos gustaría conocer un poquito más en profundidad. ¿Cómo surge la idea de crear este foro? Pues la idea es tratar de difundir la cultura, que es algo que lleva haciendo el Cabildo desde hace mucho tiempo, pero hacerlo de una manera un poquito más organizada, bajo un mismo formato, tratando de poner sobre la mesa las cuestiones de actualidad que interesan a los cordobeses, pero desde una perspectiva del humanismo cristiano. ¿El objetivo principal? ¿Cuál podemos decir que es? Pues difundir la cultura. El Cabildo de la Catedral tiene como esa triple misión: cuidar el culto de la Catedral, atender las necesidades de caridad y también difundir la cultura. ¿Por qué se elige este nombre? Un nombre muy representativo, hay que decir. Obviamente, porque Ocio es el cordobés universal, es uno de los personajes más importantes de su tiempo, que vive prácticamente un siglo, entre la segunda mitad del siglo III, primera mitad del siglo IV, y que va a ser el catequista y el consejero del emperador Constantino, influyendo en decisiones tan importantes como el Edicto de Milán en el 311 o el Concilio de Nicea en el 325, que va a definir la divinidad de Jesucristo. Es decir, es un personaje importantísimo que para la Iglesia oriental es considerado un confesor santo y que es menos conocido por la Iglesia de Occidente, y nosotros pues queremos hacerle este homenaje y darle a conocer. Que tenga su lugar, podemos decir también, ¿no? Y que sea representativo, como tiene que ser. Efectivamente. ¿Cuáles son esos valores de los que estamos hablando y que son un poquito el pilar, podríamos decir también, de todo este foro, que además aúna una serie de actividades de las que también vamos a hablar? Efectivamente, pues el diálogo fe-cultura es algo que pertenece a la entraña de la Iglesia. La Iglesia y en concreto el Cabildo de la Catedral se siente llamado a trabajar por la cultura, porque, como decía el Papa Juan Pablo II, el futuro del hombre depende de la cultura. Y de ese diálogo fructífero entre la Iglesia, la cultura, pues surge un enriquecimiento mutuo en favor de la persona humana, el bien común, la justicia, la convivencia, la solidaridad. Entonces, pues creemos que podemos aportar mucho a la sociedad cordobesa, a la difusión de la cultura, desde esta perspectiva que brota del Evangelio de Jesucristo. ¿Somos los cordobeses afines a este tipo de actividad? ¿Cómo respondemos? Porque es cierto que demandamos mucho la cultura y en ese sentido el Cabildo parece que nos escucha, porque es verdad que cada vez son más las actividades culturales que se llevan a cabo y que tienen el sello, en este caso, del Cabildo. Pues yo creo que sí, que somos receptivos. Yo creo que tenemos que trabajar mucho porque las actividades sean de calidad y trabajar también en la difusión para que sean conocidas. Pero si el hombre, la persona humana, está abierta a la trascendencia, está abierta a la belleza, al bien, a la verdad, pues todo lo que promueve estos grandes valores trascendentales de la persona, cuando son analizados desde una perspectiva que enriquece al hombre, que lo construye, eso precisamente es la cultura, lo que hace al hombre ser más hombre. Pues creemos que puede la sociedad comprender que Dios, en este caso el Dios de Jesucristo, no es un enemigo del hombre, sino que es un aliado para su felicidad y para su bien. ¿Qué tipo de actividad se encuadra dentro de todo este marco del Foro Ocio? Pues queremos que el punto de lanzamiento sea el próximo día 10 de mayo, porque vamos a tener la fortuna, la suerte de que nos visite el cardenal Robert Sará, que es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos de la Iglesia, y que nos va a dictar una conferencia a las 7 de la tarde en la capilla de Villaviciosa de nuestra catedral, que lleva por título El significado de la catedral en la liturgia. Muy importante, creemos, que se comprenda la importancia de la catedral como templo principal de la diócesis, como lugar donde está la cátedra, de ahí le viene el nombre de catedral del obispo, que es el sucesor de los apóstoles y que por lo tanto nos transmite pues la fe, la doctrina que necesitamos para vivir y para difundir desde ahí
pues ese humanismo cristiano del que hablábamos antes. Ese será, digamos, el punto de partida. Sí, uno de los platos fuertes, ¿no? Podemos decir. Y a partir de ahí ya tenemos un calendario que tenemos que ir señalando también nosotros en nuestra agenda particular, porque son muchas las actividades que se van a desarrollar y que tienen también, por ejemplo, la música como protagonista. Tenemos también alguna charla coloquio muy interesante, además, por supuesto, de este punto de partida, y todo es gratis, que eso es muy importante también, que la gente sepa que en este caso se acerca a la cultura de una manera completamente gratuita, que es algo que también se echa de menos, ¿no? Porque parece a veces que es algo elitista y que uno no puede disfrutar incluso del propio entorno de la mezquita catedral, cuando nada más lejos de la realidad. Efectivamente, la mayoría de los actos van a ser en la capilla de Villaviciosa y algunos en el patio de los Naranjos, y la entrada, por supuesto, será gratuita. No quiero que se me olvide nada, por eso traigo aquí una pequeña listita, pero digamos que después del 10 de mayo, que será la conferencia del cardenal Sará, tenemos el día 18 de mayo, tendremos una conferencia de una catedrática de la Universidad de Sevilla, Gloria Lora, sobre la figura de Fernando III el Santo. Luego el día 1 de junio vamos a presentar lo que creemos que es la actividad digamos más importante de este año, y que será en noviembre, y es el primer Congreso Internacional de Cultura Mozárabe. Creemos que es un congreso que todavía estamos perfilando. El día 1 de junio lo podremos presentar porque tiene un nivel internacional y todavía nos queda hacer algunas gestiones para acabar digamos, de pergeñarlo, pero después de junio tendremos entre el 23 y el 24 la representación del auto sacramental La vida es sueño, de Calderón de la Barca, que por la Compañía de Teatro Clásico de Córdoba. Y el 26 de junio será la última actividad antes del verano, un concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil del Conservatorio de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Creemos que va a ser un concierto muy importante porque está compuesto por 90 músicos jóvenes, entre 14 y 18 años, seleccionados anualmente de un total de casi 1000 solicitantes. Es decir, la calidad está asegurada. Luego el día 1 de julio, otra cita con la música, porque tendremos el concierto extraordinario de verano de la orquesta y coro de nuestra Catedral de Córdoba, que será en el patio de los Naranjos a las 9:30 de la noche, ¿no? Y luego ya, después del verano, el 1 de octubre, un festival, el Festival Internacional Piano Guadalquivir 2017, que contará con solistas de prestigio internacional también, que interpretarán diversas partituras, entre otras obras de Bach o de Liszt. Y luego, como ya he dicho, 23-25 de noviembre, yo diría a los cordobeses se vayan anotando este Congreso Internacional de Cultura Mozárabe. Creo que son poco conocidos los mozárabes, ¿no? ¿Qué implica una cita como esa para la propia Córdoba? Pues conocer una parte de su historia que es bastante desconocida, creo yo, ¿no? Los mozárabes son nuestros antepasados que viven en el siglo VIII y que tenían un origen visigodo, y representaban el 80-90% de la sociedad de aquel momento. Luego son reducidos a la mitad en el siglo XI, pero estudiar este fenómeno de la cultura mozárabe desde la interdisciplinariedad, es decir, desde la arqueología, la música, incluso la gastronomía, la literatura, la arquitectura, creemos que es muy enriquecedor para conocer nuestros orígenes, nuestra historia. ¿Para quién está pensado todo este foro ocio, todas estas actividades? ¿Para quiénes están indicadas? Pues hemos pensado un poquito en todo. Nos gustaría que fueran actividades para especialistas, porque algunas pues buscamos que tengan este nivel académico, cultural, pero al mismo tiempo para todos los públicos. Entonces habrá actividades de todo tipo, por ejemplo, los conciertos, el auto sacramental, pero también el Congreso de Cultura Mozárabe y las conferencias. Queremos que tengan un nivel académico alto, pero al mismo tiempo también un nivel divulgativo que interese a todos. Claro, porque entiendo que esa parte también es importante y que se apuesta, por supuesto, por eso, precisamente, porque la divulgación sea lo más amplia posible y que al final todos podamos disfrutar de auténticas obras de arte en este sentido, bueno, pues musicales, podemos decir, con charlas coloquio, como también hemos comentado, la historia en sí de nuestra propia ciudad, gran desconocida además para muchos. Son pequeñas joyas y pequeñas obras de arte de las que vamos a poder disfrutar de manera gratuita. ¿Hay que inscribirse antes? ¿Hay que ponerse en contacto antes con la organización para poder formar parte de este foro? No, solamente con asistir, con estar atento a las noticias que van a difundirse pues por las redes sociales,
sociales. Sí, la página web también, que está activa. Cabildo Catedral, efectivamente, y por todos los medios de difusión que tiene el Cabildo, estar atento a las citas y a los eventos que se van a ir convocando. Y a nivel de especialistas, bueno, pues esto será a otro nivel, pero sí, para todos los cordobeses la asistencia está asegurada y es gratuita. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Ya sabemos que tenemos por delante un año muy intenso de actividad gracias a este nuevo foro creado por el Cabildo. Muchísimas gracias de verdad, don Antonio, por haber estado con nosotros esta tarde. Un placer tenerle aquí y, por supuesto, formaremos parte de esta serie de actividades que son muy interesantes y pensadas para todos, que al fin y al cabo es también lo que se busca, que todo el mundo pueda disfrutar. Gracias, de verdad. Gracias a usted. Un placer. Igualmente.